Buenos días. El día de hoy voy a presentar una exposición de la unidad uno que es a base del tema de sistemas de generación de energía eléctrica. Los sistemas de generación de energía eléctrica son conjuntos de tecnologías, procesos y equipos diseñados para convertir diferentes formas de energía química, mecánica, térmica, solar, eólica, etcétera, en energía eléctrica. Estos sistemas se utilizan para satisfacer la demanda de energía de hogares, industrias, servicios y transportes. Como hemos abordado durante todo el cuatrimestre, la energía eléctrica es muy importante para nosotros, ya que día a día, alrededor de todo el mundo, siempre, o más bien, a todas horas en todo el mundo se utiliza la energía eléctrica, ya que es muy importante para nuestra supervivencia. Y pues, como es tan importante para nosotros, debemos aprender el cómo se genera, a base de qué, a base de qué sistemas, qué tecnologías se han aplicado, qué procesos, qué equipos. Y pues en este tema y el día de hoy vamos a platicar algunos de ellos. Por ejemplo, para empezar, una de las generaciones de energía eléctrica, según el tipo de corriente, son los generadores de corriente alterna, AC, que vendría siendo un generador síncrono. Un generador síncrono se mantiene una velocidad constante sincronizada con la red eléctrica, usado en una central eléctrica. Produce electricidad sincronizada con una frecuencia fija. Como podemos observar en la imagen, podemos ver que aquí tenemos un generador síncrono que, pues, como vemos en la imagen, tiene un núcleo, tiene un rotor, contiene cojines de bola, orificios de combinación, ventiladores, corriente, y pues más que nada esto es un generador síncrono. También tenemos un generador asíncrono. Un generador asíncrono depende de un motor externo para generar corriente alterna. Es muy común en sistemas simples y económicos. También conocido como un generador de inducción, es usado en energías renovables. Como podemos ver, tiene un eje, tiene, pues, bueno, esa base de eje es un eje que es por movimiento y, como dice, es usado, generalmente usado en energías renovables. También tenemos generadores de corriente continua, como un dínamo. Un dínamo genera electricidad continua mediante un conmutador mecánico. Es usado en aplicaciones antiguas específicas. Este tipo de dínamo es, como lo hemos visto, es de energía mecánica a energía eléctrica. ¿Cómo sabemos eso? Que al momento de hacer un movimiento repetitivo en el dínamo, este genera energía eléctrica a base de, pues, energía mecánica. Vaya, también tenemos generador de corriente continua de excitación separada. Utiliza una fuente externa para excitar su campo magnético. Es controlable y preciso. El campo magnético se genera por una fuente externa. Aquí podemos observar una figura semejante o que asemeja a una excitación separada. Como podemos observar, aquí se podrá apreciar cómo es una excitación separada, que es a base de un campo magnético. También tenemos generadores con corriente continua de excitación compuesta, que combina características de autoexcitación y excitación separada, ofreciendo estabilidad y flexibilidad.
Usa bobinas en serie y en paralelo para mejorar el rendimiento. Como podemos observar, tenemos resistencias del bobinado del rotor, resistencia del bobinado compensador, resistencias del bobinado estator conectado en serie y fuerza de corriente electromotriz, voltaje producido en el rotor. Como podemos observar en el diagrama, cada una de las letras tiene su nombre y tiene su especificación de qué es. Y al lado tenemos una pequeña formulita que es para calcular la excitación compuesta. Podemos tener excitación compuesta independiente, paralela, en serie y compuesta, que vendría siendo en serie y paralela e independiente. Miento, me equivoqué. Una excitación compuesta es en serie con paralelo. Tenemos generadores de corriente continua, autoexcitación. Usa su propia corriente para excitar el campo magnético. Como nos dice y hemos platicado anteriormente, una autoexcitación es que genere su propia corriente magnética o un campo magnético para excitarse y así generar una corriente continua, como podemos observar. Los generadores, según su fuente de energía, hay muchos, pero los más comunes son los generadores diésel. Son motores confiables y eficientes para uso continuo o de emergencia, usados en sistemas de respaldo y generación remota. Estos generadores son a base del diésel, no gasolina, ya que el diésel, al ser más aceitoso, tiene mejor rendimiento en engranajes. También tenemos generadores de gasolina adecuados para un uso doméstico y pequeñas aplicaciones. Son generadores portátiles y económicos para necesidades menores. Como el generador diésel es muy grande o el diésel es caro, se utiliza, aparte de que se utiliza para cosas más grandes, ya sea en el medio aeronáutico, se utilizan para energizar los aviones, que vendría siendo un GPU, un Ground Power Unit, una unidad de potencia de tierra, que esa nos da energía eléctrica a base de combustible diésel, ya que si le aplicáramos uno de gasolina, no nos daría los watts o la potencia requerida para encender el avión. También tenemos generadores de gas natural, que son eficientes, más limpios y son utilizados en instalaciones fijas. Eh, Estos generadores son más enfocados hacia las industrias, ya que no necesitan o ya no se deben de mover al momento de su instalación. Y como vemos, o como he platicado, es más limpio. ¿Por qué? Porque es algo natural que no necesita ser un derivado como la gasolina o como el diésel, que son derivados del petróleo, que son a su vez derivados de un fósil. En cambio, el gas natural se extrae desde la tierra. También tenemos generadores eólicos, perdón, que captan energía del viento mediante turbinas ideales para zonas ventosas. Transforman la energía del viento en electricidad. Esto quiere decir que el momento de que el aire haga girar las aspas del generador eólico, estos hacen que se transforme la energía del movimiento a energía eléctrica. Eh, Como podemos observar, aquí tenemos una representación de los generadores eólicos. También en la carretera Saltillo-Monterrey, también podemos observar que ahí se encuentran generadores eólicos. Eh, y pues estos lo hemos platicado muchas veces en clase, es a base del movimiento del aire
que hace que se muevan las palas que a su vez generen de energía mecánica o una energía de movimiento a energía eléctrica. También tenemos generadores hidroeléctricos. Generan electricidad a partir de un fluido de agua como empresas. Estos generadores los vemos más en represas, ya que con el movimiento o con el flujo del agua de las cascadas de la represa hace que se mueva un rotor que a su vez hace que se mueva un eje generador que a su vez mueve una turbina. Esto quiere decir que al momento de girar la turbina hace que se mueva el eje generador, que a su vez hace que se mueva el generador, que es el que nos hace o nos da la energía eléctrica por su movimiento del generador, como su palabra dice, genera. Eso quiere decir que genera electricidad o energía eléctrica. Tenemos generadores solares que convierten la luz solar en electricidad, generalmente complementados con inversores. Esto quiere decir que invierten las energías, me disculpa. Como vimos en clases, son fotoceldas de silicio, que eso quiere decir que es una parte silicio y la otra fósforo. Tenemos generadores geotérmicos, que es usando el calor del subsuelo para generar eh, energía en áreas como una actividad geotérmica. Esta quiere decir que toda la energía que se genera en una geotérmica es a través del vapor o el calor de la tierra, que a su vez o más bien, el calor de la tierra evapora agua que está también en la tierra, que a su vez se genera en un vapor que viaja a través de muchos tubos o una tubería, que llega a un termocambiador, ¿qué es un termocambiador? Es un aparato que de un aire caliente se genera frío, que a su vez ese vapor va a una turbina y a un alternador. También tenemos un condensador que es del aire caliente a frío, se hace otra vez agua o líquido y se vuelve a reutilizar para hacer el mismo proceso de calentar agua, que genere vapores, esos vapores una turbina un alternador, del alternador al transformador y pues ya se distribuye. También tenemos generadores nucleares. Usan calor de la fisión nuclear para mover turbinas y generar electricidad. Este tipo de generadores nucleares son a base de agua, como un geotérmico también, es agua y un calor. El calor que se utiliza en los nucleares regularmente mm, es uranio o plutón, recuerde. Y es el mismo proceso que un geotérmico y que un termoeléctrico. Es a base de agua, calor, vapor, turbinas, generadores y condensadores. También tenemos generadores portátiles, que son generadores según la movilidad. Los generadores portátiles son compactos y móviles, adecuados para actividades temporales o de emergencia. Estos tipos de generadores se utilizan más para eventos, ya sea en un mercado de que te quieras poner y ocupes generar electricidad al momento y un cierto tiempo. Tú te lo puedes llevar, lo enciendes, conectas a tu extensión para alimentar algo que quieras eléctrico y ya. O sea, es muy práctico. Son prácticos, y son a base de gasolina. Muy pocas veces son a diésel, pero sí llega a haber diésel.
Tenemos generadores estacionarios, que son instalaciones fijas para suministro continuo en lugares de alta demanda de energía. Este tipo de generadores se encuentran más en fábricas, ya que ocupan este mucho espacio, aparte de que ya no se llegan a mover, alimentan a una planta o varios de estos pueden alimentar a una planta enorme. Por eso, son más hacia el ámbito, de fábricas. Tenemos generadores de emergencia que brindan energía temporal durante cortes eléctricos esenciales en hospitales y hogares. Este tipo de generadores, se encuentran mucho o los llegan a descubrir o los llegarán a escuchar que se utilizan más en centros comerciales o en hospitales, ya que ninguno de los dos se podrían dar el lujo de dejar, sin luz, ya que en un supermercado se puede echar a perder comidas y en hospitales se pueden llegar a, este, pues también echar a perder medicamentos o que estén jugando en vida a alguien porque hay veces donde hay gente que está conectada a la luz o así se les dice, que están conectadas a aparatos que los hacen respirar, que esos aparatos están conectados a corriente eléctrica. Y si llegase a haber un corte, eléctrico en un hospital y no hay un generador de emergencia, podría ser fatal para esa persona. Por eso casi siempre o siempre hay generadores de emergencia en un hospital. Hay generadores industriales que suministran altas potencias para fábricas, centros de datos y grandes instalaciones. Perdón. Estos generadores son fijos también, son de mayor potencia que un generador convencional o un generador doméstico. Este tipo de generadores, como bien dice, se usan en fábricas, hospitales y en grandes complejos, ya sean plantas automovilísticas, automotrices, plantas X o Y de cualquier tipo, pero grandes. También tenemos generadores domésticos que son diseñados para casas o pequeñas oficinas, usualmente son compactos. Estos generadores, como bien dice, son domésticos, o sea, que son esenciales o se podrían utilizar bien en una casa habitación, ya que son compactos, generan la energía o la potencia eléctrica necesaria para ya sea un refrigerador, una estufa o qué sé yo, lo que quieras conectar tú. Y también puede ser para oficinas. Este, igual es para poca potencia o para poca energía que, que estos no se utilizan para fábricas. Vaya, porque en las fábricas ocupas más energía, más voltaje, más potencia, y estos son más diseñados para una casa que ocupa menos potencia, menos voltaje, menos energía, y pues por eso son, o por eso se les denomina domésticos. Hay generadores marinos, están diseñados para barcos y plataformas marítimas, resisten condiciones marítimas y alimentan sistemas eléctricos de barcos y plataformas. Este tipo de generadores, se podrían observar en buques o en plantas como Pemex que son en el mar y ayudan a generar la corriente eléctrica porque pues, están en medio del mar. Este, y resisten, corrientes marítimas, ya sea el agua salada y cosas así. Por eso son especialmente marítimos o marinos. Y estos generadores pueden alimentar un barco o una plataforma. Claro, ocuparías varios de estos para una plataforma, que está en medio del mar. Y tenemos generadores para vehículos que son
Alternadores que cargan baterías y alimentan componentes eléctricos del automóvil. Cuando uno se le acaba la batería en el automóvil, puede utilizar uno de estos para volver a encender o cargar su batería. Estos tipos de generadores, son pequeños, son compactos, guardan poco voltaje o poca potencia que solo sea para encender o para cargar la batería poco tiempo y pueda encender el carro de nuevo. Son regularmente para eso, o sea, son pequeños, son muy compactos y nos ayudan a encender, a cargar y cualquier emergencia que tengamos dentro del carro. Tenemos generadores enfriados por aire. Estos son ideales para generar pequeñas con menor potencia y operación intermitente. O sea, son para poco tiempo y que puedan descansar y sea un uso corto o no tan largo, o si llega a ser largo, que sea intermitente, o sea, descansa ahorita, le sigue, descansa, le sigue, descansa, le sigue, en las lapsos muy cortos. Tenemos generadores enfriados por líquido. Usan agua o aceite para disipar el calor en generadores de mayor tamaño y mayor potencia. Como bien dice, estos generadores, como son muy grandes, ocupan mucha potencia, que a su vez pues hace que se calienten de manera exagerada. Y estos tipos de generadores son enfriados con agua o con aceite para, bien, como dije, disipar el calor y no llegue a afectar algún componente que se llegue a derretir o cosas así, y pueda seguir funcionando para generar energía eléctrica. Tenemos generadores según de método de excitación, que existe excitación directa, que tiene un generador secundario para excitación del campo. Usan generador auxiliar para suministrar corriente al campo magnético principal. Y también tenemos un generador de excitación por imanes permanentes, PM, que es que decir, Permanent Magnetic. Genera el campo magnético mediante imanes, eliminando la necesidad de corriente auxiliar. O sea, es todo a base de un imán. Y pues, sería todo. Gracias por el tiempo y fue un gusto. Me despido, un cordial saludo. Hasta luego.